Vale, estamos grabando. Para que se escuche mejor al ponente, por favor, todos los demás tened silenciado el micro a menos que vayáis a intervenir. Y sin más dilación, le cedo la palabra a Ignacio. Perfecto, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla para mostrar la presentación. Bueno, aquí estamos. Este taller va sobre una aplicación del aprendizaje automático para el reconocimiento de emociones multimodal. Vamos a intentar detectar emociones en tono de voz, en gestos de la cara y en texto libre. Durará aproximadamente 1 hora. Bueno, me presento un poco porque sepáis quién soy. Mi nombre es Ignacio Gómez, soy ingeniero aeronáutico por la Politécnica de Madrid, donde soy profesor del Departamento de Matemática Aplicada. Bueno, ahí pone Matemática Aplicada y Estadística, pero le hemos cambiado el nombre para que molara más. Ahora sí nos llamamos Departamento de Matemática Aplicada a la Ingeniería Aeroespacial, que es mucho más práctico para intentar ligar por las noches. Pero bueno, no es el peor. Mi favorito es uno que tenemos que se llama Departamento de Motopropulsión y Termofluidodinámica. Habíamos pensado utilizarlo como prueba de ingreso. Si alguien es capaz de decirlo sin equivocarse, pues le aceptamos en la universidad. Bueno, perdón, que se me va el hilo. Además, soy profesor del máster de análisis en grandes conjuntos de datos de la Escuela de Negocios y Dirección y la Universidad Miguel de Cervantes, una universidad online que tiene la sede en Valladolid. Además, soy un profesor raro porque me meto en muchos líos. He fundado varias startups a lo largo de mi vida y ahora mismo estamos trabajando activamente en una que se llama Kellogg's Technology, que es un nombre horrible porque nos confunden con Kellogg's, los de los cereales, y nos dedicamos precisamente a temas relacionados con el aprendizaje automático, sobre todo en temas sanitarios. Si queréis, hago aquí la publicidad y ya nos libramos de este tema. Lo que quería era promocionar nuestro máster en Big Data. Es un máster muy práctico, online, de 1 año de duración, en el que impartimos formación sobre todos estos conceptos de aprendizaje automático, ciencia de datos, inteligencia de negocio, etcétera. Hemos hecho ya unas cuantas ediciones y funciona muy bien y nos lo pasamos muy bien, además de aprender mucho. Y el contenido de esta charla pues es un ejemplo del tipo de cosas que aprendemos a hacer en el máster. Bueno, vamos a empezar definiendo un poco algunos conceptos que con frecuencia se confunden, porque este tema de todos estos conceptos relacionados con los datos están muy de moda, incluso trasciende de los profesionales y llega, por ejemplo, a los periódicos generales, en general con gran desorientación por su parte. Aquí he puesto unas cuantas frases cachondas que de alguna manera muestran el desconcierto de buena parte de la población sobre el tema del tratamiento masivo de datos. Mi frase favorita es la del medio, la que dice que a la gente le preocupa que en algún momento los ordenadores vayan a ser tan inteligentes que controlen el mundo. Pero en realidad lo que debería preocuparnos es que ya controlan el mundo y siguen siendo muy estúpidos. Lo cual es un pensamiento que comparto completamente. ¿Por qué
esta moda de los datos? Pues básicamente es porque en los últimos años estamos dedicándonos a recopilar enormes cantidades de datos casi sin darnos cuenta. Nuestros teléfonos almacenan continuamente dónde estamos, con quién hablamos. Tenemos montones de artefactos inteligentes en casa que recogen información. Hay cámaras por la calle, sensores por todas partes. Yo me acuerdo cuando instalé la primera wifi en casa hace algunos años, lo único que se conectaba al punto de acceso wifi era mi ordenador personal. Y ahora cuando miro a ver las conexiones tengo como 20. ¿Vale? Está conectado 2 ordenadores, mi tableta, la de mi mujer, 3 teléfonos, la televisión, el sistema de sonido, la alarma, varias cámaras IP, todos esos dispositivos están continuamente recolectando información. Esa información, además, es muy heterogénea. Ya no almacenamos solo datos estructurados del estilo que se almacena en bases de datos relacionales, sino que almacenamos también vídeos, audios, imágenes, todo tipo de datos. Pero una cosa es que almacenemos los datos y otra cosa es que los utilicemos para algo útil. Y precisamente la ciencia de datos va de eso, va de transformar esos datos en información. Por definición, entendemos por información cuando esos datos se utilizan para hacer algo útil. Y en eso queda un mundo todavía por hacer y por eso es un tema muy prometedor, el de la ciencia de datos, porque seguimos tratando una ínfima parte de la cantidad de los datos que almacenamos. Hay mucho trabajo que hacer y muy interesante en prácticamente todas las áreas. En el que yo trabajo, por ejemplo, que es el tema sanitario, pues las posibilidades son inmensas, pero ocurre lo mismo en otros muchos. Voy a pintarrajear, que me gusta más hablar pintarrajeando la presentación. En esta transparencia intento aclarar un poco algunos conceptos relacionados, pero que no son los mismos, ¿vale? Primero, ¿qué entendemos por Big Data? Pues Big Data es básicamente eso que estaba diciendo, es la gestión, el tratamiento de cantidades enormes de datos heterogéneos. ¿Qué tipo de tratamiento? Cualquier cosa. Desde el almacenamiento, desde la carga, la analítica, visualización, cualquier cosa es Big Data, siempre y cuando sean datos muy grandes y heterogéneos. Relacionado con eso está la ciencia de datos, que también hemos definido más o menos como cualquier técnica o herramienta que permite extraer información de esos conjuntos de datos. No tienen por qué ser Big Data. Podemos hacer ciencia de datos también sobre Small Data, que es como se suele llamar normalmente a lo contrario, a Big Data. Después hay otro concepto que básicamente no significa nada, que es el de inteligencia artificial. Digo que no significa nada porque es un concepto tan general que básicamente encaja todo. Técnicamente, inteligencia artificial es cualquier técnica que imita el comportamiento de un cerebro humano, pero es que eso es tan general que básicamente vale cualquier cosa. Si entonces un programa en BASIC que suma 2 más 2, pues de alguna manera estás imitando el comportamiento del cerebro humano, así que sería inteligencia artificial. Te digo, es tan general que prácticamente no significa nada. Más claro es lo que llamamos aprendizaje automático, que es el objetivo de esta charla de hoy. Aprendizaje automático es algo muy relacionado con la ciencia de datos, es una manera de convertir datos en información, es una manera de extraer información útil de los datos utilizando unas técnicas muy concretas que se llaman aprendizaje automático. Y dentro de las técnicas de aprendizaje automático hay algunas muy concretas que son las redes neuronales, pero no son las únicas, hay otros algoritmos que utilizamos en aprendizaje automático, aparte de las redes neuronales, y un tipo de red neuronal es lo que se llaman las redes neuronales profundas, o deep learning, que simplemente redes neuronales con muchas capas, mucha profundidad de capas, de ahí su nombre,
que tienen una enorme capacidad de aprendizaje, pero también tienen una enorme complejidad y no valen para todo, a no ser que nos guste matar moscas a cañonazos, que es muy, muy eficiente. Vamos a empezar definiendo un poco lo que es el aprendizaje automático. Haciéndolo con un ejemplo. Este señor que veis aquí se llama Arthur Samuel, trabajaba en IBM en los años 50, que es más o menos cuando está tomada esta fotografía. Pues este señor hizo un programa que jugaba a las damas. Como veis, delante de la consola esta que parece de la Guerra de las Galaxias 1950, veis que tiene un tablero de damas. Lo que este señor hizo fue un programa que jugaba a las damas. Y diréis, pues tampoco es para tanto, porque las damas no tienen un mecanismo demasiado complicado. Pero la gracia del tema es que este señor hizo un programa que jugaba a las damas mucho mejor de lo que él jugaba. Es decir, él jugaba muy mal a las damas y consiguió hacer un programa que jugaba, pues no sé si a nivel de campeón del mundo, porque creo que no hay campeonatos del mundo de damas, pero en cualquier caso de una manera realmente muy buena. Así que él no pudo programar su conocimiento sobre las damas, ya que no lo tenía. Realmente lo que hizo una simulación del juego de las damas, que jugaba muchas partidas, una detrás de otra, y un algoritmo que miraba esas partidas que se generaban casi al azar, con unas reglas muy básicas, y iba aprendiendo cuáles eran las posiciones y movimientos ganadores. Y poco a poco iba mejorando su capacidad de juego. Es decir, él no diseñó un programa que jugaba a las damas, él lo que hizo fue diseñar un programa que aprendió a jugar a las damas viendo jugar a las damas. Esa es la clave del aprendizaje automático. Es que nosotros no plasmamos en el algoritmo nuestro conocimiento sobre un tema. Nosotros hacemos que el algoritmo aprenda a resolver problemas, normalmente a través de dejarle ver ejemplos ya resueltos. Se llama aprendizaje supervisado. Hay otra cuestión en esta historia que me parece absolutamente fascinante, es cómo en 1950 alguien le dejó este ordenador que estáis viendo ahí, un ordenador del tamaño de un gimnasio y que costaba millones de dólares, cómo alguien se lo dejó a este tipo para jugar a las damas, ¿vale? Es algo que me tiene también fascinado de esa historia y que alguna vez me gustaría averiguar. Así que esto define un poco lo que es la clave, como está aquí diciendo nuestro amigo Samuels, la clave de lo que es el aprendizaje automático. Es conseguir que los ordenadores, los programas de ordenador, aprendan a resolver un problema sin decirle cómo se resuelve, sino simplemente enseñándole ejemplos de cómo se resuelve un determinado problema. He mencionado antes la palabra aprendizaje supervisado. Normalmente dentro del aprendizaje automático se distingue entre aprendizaje supervisado y no supervisado. El que nosotros vamos a ver hoy es supervisado, sería este ejemplo que tenemos aquí, ¿vale? Ese robot con cara un poco de memo simula nuestro algoritmo de aprendizaje automático y, como veis, este señor le está enseñando casos para que aprenda. Entonces, le enseña dibujos de ciertos objetos y él va practicando para ir aprendiendo poco a poco, que son las características que distinguen a una manzana del resto de objetos que puede estar viendo. Y la característica fundamental del aprendizaje supervisado es que al algoritmo le enseñamos ejemplos ya resueltos, ¿vale? Este señor le está enseñando una manzana y le dice, no es una banana, es una manzana, ¿vale? Le enseñamos y de esa manera nuestro robot con cara de tonto aprende a distinguir manzanas de plátanos. Hay otro tipo de aprendizaje automático que se llama no supervisado, que nosotros no vamos a ver hoy, en el que básicamente el algoritmo hace ciertas cosas con los casos que estamos observando sin tener casos resueltos, ¿vale? Por ejemplo, un algoritmo de clustering como este que ha hecho aquí nuestro robot, en el que ha conseguido separar manzanas de plátanos sin saber realmente qué es una manzana ni un plátano, simplemente percibiendo que
que son objetos distintos. Aquí tenéis un poco el procedimiento general, la metodología que se sigue en los proyectos de aprendizaje automático. No sé si estáis familiarizados con estas cosas, por si acaso lo cuento como si no lo hubierais visto nunca. Por una parte está el proceso de aprendizaje. Nosotros tenemos nuestro algoritmo de aprendizaje automático, que está aquí, que de alguna manera implementa un modelo de aprendizaje automático, y este modelo sigue un proceso de entrenamiento a base de enseñarle casos resueltos, lo que se llama datos de entrenamiento. Así que todo esto que he pintado en rojo sería el proceso de entrenamiento, enseñarle a nuestro modelo un montón de casos resueltos para que aprenda cómo se resuelven casos de los que no conozca posteriormente la solución. Después de eso, hay un paso, que es el que tenemos aquí a la derecha, que es evaluar el algoritmo. Cuando entrenamos el algoritmo, es fundamental hacer algunas pruebas para saber qué tal nos está funcionando, ¿vale? A ver si vamos aquí a hacer una herramienta de diagnóstico de cáncer, ¿vale? Y vamos a decirle a media humanidad que tiene cáncer y nuestro algoritmo es una mierda y no es cierto, ¿vale? Antes de ponerlo en producción, necesitamos evaluar qué tal se comporta. Y por último, una vez que hemos entrenado primero el algoritmo y después lo hemos validado, lo ponemos en producción, lo ponemos en funcionamiento, que sería esta parte que tenemos aquí abajo. Lo que hacemos es que nuevos datos que no tenemos resueltos, que no sabemos cuál es la solución, por ejemplo, es una foto y no sabemos si es una banana o es una manzana, se lo pasamos a nuestro algoritmo que ya está entrenado y el algoritmo nos dice si eso es una foto de una manzana o de una banana. Perdonad el ejemplo tan estúpido, ¿vale? Recuerdo 3 fases: primero entrenamiento, después validación, a veces todo eso se considera la misma fase, y por último la puesta en producción de los sistemas ya entrenados. A veces los sistemas se entrenan una sola vez y ya está, pero lo más normal es que se reentrenen cada cierto tiempo, sobre todo si trabajan sobre datos que van evolucionando con el tiempo. Normalmente no hace falta reentrenar los algoritmos continuamente, a lo mejor cada cierto tiempo sí que tiene sentido. Y aquí tenéis una lista de algoritmos tanto supervisados como no supervisados, ¿vale? Que me voy a saltar para ganar un poco de tiempo. Y el ejemplo que quería contaros para aplicar un poco estos conceptos que estamos viendo es una cosa que se llama Sentiment Analysis, que realmente he elegido muy mal esto porque no es esto que viene aquí, ¿vale? Porque esto es determinar la valencia de algo. Normalmente en minería de opiniones es lo que hay aquí. Nosotros lo que intentamos es determinar ciertos sentimientos de una persona en una determinada circunstancia. Hay varios modelos de sentimientos, hay unos muy complicados, como estos de aquí arriba, pero nosotros vamos a utilizar un modelo bastante sencillo en el que consideramos la emoción una variable categórica que puede tener una categoría determinada entre un número muy pequeño, ¿vale? Por ejemplo, categorías muy típicas son enfado, disgusto o asco, miedo, felicidad, tristeza, sorpresa. Es decir, consideramos que una persona puede estar en uno de esas 1, 2, 3, 4, 5, 6 categorías. Normalmente se añade una séptima que es neutral. Pero hay otros modelos con menos categorías. Pero nosotros vamos a trabajar básicamente con este, que es el más habitual, en que consideramos que los sentimientos de una persona, lo que intentamos predecir, es uno de esas 7 categorías. Vamos a hacer esa detección de sentimientos a través de 3 medios. Primero, a partir del tono de voz. Segundo, a partir de los rasgos faciales. Y, por último, a través del texto escrito.
Esto que os voy a contar es un poco el resultado, aunque los modelos que os voy a enseñar son modelos muy sencillos, o sea, no intento ser mínimamente didáctico, aunque son cosas un poco complicadas, intento ser algo didáctico y no especialmente eficiente. O sea, los resultados que vais a ver no son excesivamente buenos porque he preferido modelos muy simples que se puedan ver de manera sencilla. Todo esto es el resultado de un proyecto de investigación que hicimos en mi empresa en colaboración con la universidad, de un proyecto que se llamaba Emoticon, de detección de emociones. Que nosotros lo hicimos pensando en una idea que nos sugirieron un grupo de psicólogos, de intentar desarrollar un chatbot que pudiera hablar con adolescentes con problemas psicológicos. Por ejemplo, típicos problemas de problemas alimentarios. Esto es un grupo de población que en general suele tener muchos más problemas para hablar con un ser humano, que es un psicólogo, que para hablar con un ordenador, con un chatbot. Pero era fundamental, si queríamos hacer un chatbot que charlara con esta gente y les intentara ayudar, detectar el estado de ánimo de la persona, porque no puedes tratar a alguien que tiene cierto problema psicológico, no lo puedes tratar igual cuando está deprimido que cuando está eufórico o está cabreado. Entonces, la idea era hacer un chatbot emocional, un chatbot que cambiara su comportamiento dependiendo del estado de ánimo de la persona con la que estaba interactuando. Esa era nuestra idea, pero como ya sabéis cómo es el mundo, pues hemos acabado vendiendo esto a centros de atención telefónica, que es donde hay dinero, pero eso es otra historia. Así que vamos a empezar con el primer modo de detección de emociones, que es a través del tono de voz. Antes de enseñaros un poco el programa que tengo hecho para hacer la detección, vamos a hablar un poco de conceptos teóricos. Aquí tenéis un poco una serie de características del habla, está en inglés, pero me imagino que lo entendéis, una serie de características del habla, cómo se modifican en función del sentimiento de la persona que habla. Por ejemplo, la velocidad a la que habla, ¿vale? Entendemos por velocidad a la velocidad a la que se repiten las sílabas de una frase. Como veis, la gente tiende a hablar a distinta velocidad dependiendo de su estado de ánimo, ¿vale? En particular, según esta transparencia, ¿vale? No me acuerdo dónde la he sacado, así que no sé hasta qué punto es fiable, creo que sí. Lo que nos hace hablar más rápido es cuando tenemos miedo, pero también cuando estamos enfadados, mientras que la tristeza y el disgusto disgusto o asco, nos hace hablar más despacio. Y así con el resto de las cosas, ¿vale? Esto es, por ejemplo, el tono de voz, si es más grave o más agudo, y con el resto de las cosas. Conociendo esta tabla y suponiendo que fuera cierta, nosotros podríamos intentar extraer esas características de un audio, y en función de si habla más rápido o más lento y del tono de voz y etcétera, podríamos intentar hacer un algoritmo que predijera las emociones. Eso no es aprendizaje automático, ¿vale? Eso sería como un sistema experto en el que nosotros, que conocemos mucho de este tema, tenemos mucha experiencia en esto, programamos unas reglas que nosotros ya sabemos y que nos permiten resolver el problema que tenemos, que en nuestro caso es la detección de emociones. Pero como hemos dicho desde el principio, nosotros no vamos a utilizar esa aproximación. Nosotros vamos a utilizar una de aprendizaje. Es decir, nosotros no sabemos si un tío con miedo habla más deprisa o más despacio. No tenemos ni idea. Nosotros lo que vamos a hacer es diseñar un algoritmo y enseñarle audios de tíos asustados, enseñarle audios de tíos enfadados, enseñarle audios de tíos y tías contentos, y que el algoritmo aprenda a detectar qué cosas distinguen a unos audios de otros. Lo primero que hacemos en general es, bueno, partimos de un audio, ¿vale? Por ejemplo, este que tenéis aquí, ¿vale? Esto sería el audio en función del tiempo.
lo que hacemos es extraer ciertas características de esos audios. Esto se puede hacer mucho más, se puede hacer complicadísimo o muy sencillo. En nuestro ejemplo, vamos a hacer algo muy sencillo, que es extraer unas características que se llaman MFCCs. Se llaman coeficientes MEL. Aquí tenéis el proceso que se sigue para extraer los coeficientes MFCCs. Aquí, como no nos oye nadie, os diré que lo entiendo solo a medias. Pero lo primero que hacemos es una transformada de Fourier, es decir, que lo que estamos haciendo al final es extraer información de frecuencias de nuestro audio. Después se aplican unos filtros y unas escalas logarítmicas que lo que intentan es reproducir la manera en que nuestro oído escucha los sonidos. No se perciben igual las frecuencias bajas que las altas, y eso es lo que intentan de alguna manera simular los coeficientes MEL. El resultado es, lo que se obtiene es esto que tenéis aquí, es el espectrograma MFCC. El eje de las IES sigue siendo el tiempo, ¿vale? Que ya va el tiempo, y estos son una serie de coeficientes. Podemos extraer, es como si fueran los coeficientes de la serie de Fourier, es decir, pues el primer coeficiente sería el tono fundamental, la frecuencia básica de la persona que está hablando, y el resto serían equivalentes a los armónicos. Y eso lo hacemos a lo largo de unas ventanas temporales. Y veis aquí, el tiempo está dividido en unas ventanas temporales que son del orden de unos pocos milisegundos. De manera que estos audios, que es del orden de 3,5 segundos, son bastante cortitos, se transforman en unos cuantos cientos de valores de los coeficientes MEL a lo largo de esas ventanas de unos pocos milisegundos. ¿Qué audios hemos utilizado para entrenar esto? Pues hemos utilizado varias bases de datos. Esta es un ejemplo, es una base de datos muy conocida para temas de voz que se llama RapDesk. Es una base de datos, está en inglés, es una base de datos grabada por 24 actores profesionales, 12 hombres y 12 mujeres. A esos actores se les dijo que dijeran una frase que es absolutamente neutra, ¿no? Es algo así como dice: el perro estaba sentado en la puerta. Algo, una frase que no tiene absolutamente ningún contenido sentimental. Y les dijeron que dijeran esas frases cuando en calma, con alegría, con tristeza, con enfado, etcétera. Las emociones básicas que hemos estado comentando. Así que es un dataset un poco sintético, o sea, está generado de manera artificial por una serie de actores. Eso tiene ventajas y tiene inconvenientes. Al final tenemos 1.440 audios, que para estas cosas es muy poco, muy poco. Esto del aprendizaje automático es una maravilla, pero necesita cantidades muy grandes de datos para funcionar bien. Y 1.000 datos no son suficientes para casi nada. Normalmente trabajamos con decenas de miles, centenares de miles o incluso millones de casos de entrenamiento. Y además, cuanto más, mejor. Esto además me sirve para comentaros otro problema típico que tenemos en estos proyectos, y es la falta de datos en castellano. Es relativamente fácil encontrar datasets en inglés, en castellano muchísimo más complicado. De hecho, datasets etiquetados con emociones, o sea, el problema de encontrar audios en castellano es muy sencillo, pero tienen que estar etiquetados. Alguien que ha tenido que a un audio añadirle una etiqueta que dice: este tío estaba contento o este tío estaba hecho una mierda. Y eso es lo que no existe, ¿vale? Tenemos algún dataset en castellano para identificación de la persona que habla, pero hay un dataset bastante bueno que generaron en un proyecto en la Autónoma de Madrid, pero etiquetados con emociones yo no conozco. Igual lo hay, pero yo no lo conozco. Además de este, que es típico, ¿vale? En mi ejemplo he utilizado otros más para intentar aumentar el número de casos disponibles, el número de casos de entrenamiento y la variabilidad, que también es fundamental para eliminar el overfitting. Pues voy a salirme
en un momento de la presentación y os enseño un ejemplo de reconocimiento de emociones en audios. Bueno, esto es una plataforma que se llama Kaggle. Tenéis aquí arriba a la izquierda el nombre, que si os interesa el mundo del aprendizaje automático, os recomiendo encarecidamente. La idea de Kaggle son las competiciones. Las empresas suben datos y ofrecen precios en dinero a aquellos equipos de gente que consigan mejores resultados en sus algoritmos de aprendizaje automático. En un momento determinado se podía uno ganar la vida con esto, pero ahora hay 1.000 millones de equipos en universidades de Asia trabajando en esto y es básicamente la misma probabilidad de ganar que te toque la lotería, o sea, básicamente cero. Que me enrollo. Reconocimiento de emociones por la voz. Bueno, lo bueno de esta plataforma es que aquí mismo ejecutas los modelos. No hace falta descargar los datos y hasta tienes una sesión gratuita que está bastante bien, que incluye aceleradores por GPU y está bastante bien. El modelo está ejecutado, ¿vale? No lo voy a ir ejecutando sobre la marcha porque hay algún paso que, aunque los modelos son sencillos y entrenan rápido, pero el entrenamiento de este modelo necesita unos 15 minutos de tiempo, entonces sería realmente aburrido, ¿vale? Como probablemente sabéis, esto está escrito en Python, no es la única manera de hacer modelos de aprendizaje automático, pero sí es la más habitual. Bueno, voy un poco al meollo de la cuestión. Yo creo que puedo hacer esto un poco más grande y seguro que lo veis mejor. Estos son los 4 datasets que yo he utilizado para este problema. El RAPID que os decía y otros parecidos para intentar tener más datos, que siempre es nuestro problema. La gente tiende a pensar, cuando no conoce esto, que la clave son los algoritmos y piensa que con un buen algoritmo puedes arreglar datos que son un desastre. Y eso es falso. La clave son los datos. Con buenos datos consigues buenos resultados casi con cualquier algoritmo. Y malos datos no hay algoritmo capaz de enderezarlos. Así que normalmente la clave de todo proyecto es conseguir unos buenos datos. Lo mismo que en lo que perdemos más tiempo en este tipo de proyectos es en la limpieza y la preparación de los datos. Después, entrenar el algoritmo y optimizar sus parámetros lleva mucho menos tiempo y además es más divertido. Bueno, aquí tenéis las emociones con las que estamos trabajando: enfado, disgusto, miedo, felicidad, neutral, tristeza, sorpresa. Y aquí tenéis, por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos, espero que lo oigáis. No sé qué demonios dice, no he entendido una palabra, ¿vale? Pero es para que veáis un poco el tipo de audios con los que estamos trabajando. Este tiene 4 segundos, son audios bastante contentos. Por ejemplo, según esta base de datos, esto es un audio... Según esta etiqueta, este tío está contento. Vale, pues si él lo dice, vale, pues yo desde luego no he sido capaz de percibirlo. Y uno con miedo. Sí, esto parece bastante histérica, sí. Mientras que esta es contenta. No sé, contenta e histérica, pero bueno, en fin, tampoco se trata de que yo lo perciba bien, ¿no? Cuando uno empieza a trabajar con esto, aprovecho para contarlo, se vuelve demasiado ambicioso, ¿vale? Y pretende conseguir algoritmos que funcionan infinitamente mejor de lo que nosotros somos capaces, ¿no? Y normalmente, y muchas veces lo consigues, ¿vale? En general, los algoritmos son capaces de detectar estas cosas mejor de lo que lo detectamos nosotros con nuestro oído, pero no hay milagros,
¿vale? Tú nunca puedes conseguir en nada un 100% de precisión, eso no puede ser, ¿vale? Cada problema tiene una precisión máxima a la que podemos llegar. Bueno, voy a la extracción de características. Como os decía, nosotros lo primero que hacemos de esos audios es extraer las características, y esas características con las que nosotros vamos a trabajar en este ejemplo son los MFCCs. Para eso trabajamos con una librería que se llama Librosa. En esto, en general, todo está inventado y básicamente lo que tienes es que ir construyendo con estos ladrillitos, como si fuera un Lego, lo que necesitas, ¿vale? Pero no se trata de reinventar la rueda a cada paso, ¿vale? Hay una librería que se llama Librosa, que es para el tratamiento de audios y que nos facilita muchísimo el trabajo con este tipo de cosas. Y extraer los MFCCs es tan sencillo como ejecutar esta función, ¿vale? Esto extrae los MFCCs. ¿Cuánto? 13, ¿vale? Es como si trabajáramos con la frecuencia fundamental y los 12 primeros armónicos. Ya sabéis que no son exactamente los armónicos en el sentido de la serie de Fourier, pero es muy relacionado con eso. Y al hacerlo, pues lo que tenemos es esto, ¿vale? Estos son los MFCCs. En el eje X sigue siendo tiempo, ¿vale? Pero no son segundos, ¿vale? Es número de MFCCs que hemos calculado. Calculamos un coeficiente MFCC cada 10 milisegundos, una cosa así. Como hay estos audios tienen del orden de 2 segundos y medio, pues tenemos del orden de algunos cientos de valores de los MFCCs. Como decía, el primer coeficiente MFCC representa el tono de voz. Si la persona habla de una manera más aguda o de una manera más grave. Es esta línea que está en azul aquí abajo, ¿vale? Porque tiene valores más grandes que después el resto de los armónicos. Podríamos, por ejemplo, representar el valor de ese coeficiente a lo largo de que una persona dice un texto, ¿vale? Y aquí tenemos como dos personas dicen el mismo texto, un hombre en color como naranja y una mujer en color como en azul, ¿vale? En este caso se cumple el que normalmente los hombres tienen una voz más grave que las mujeres, por eso a lo largo de toda la locución la gráfica naranja está más abajo, es decir, representa una frecuencia más grave que la de la mujer, pero no siempre es así. Bueno, a continuación vamos a entrenar nuestro modelo de aprendizaje automático. Utilizo una herramienta que se llama Keras, que trabaja sobre otra que se llama TensorFlow, que es de Google, que permite diseñar redes neuronales con cierta facilidad. No nos vamos a meter exactamente en el diseño de la red porque puede ser bastante horrible, pero os puedo enseñar un poco. Vale, esta es la red, ¿vale? Cada una de estas líneas es una capa, dos líneas realmente. Por ejemplo, esto es una red, una capa neuronal convolucional con activación ReLU, después otra capa convolucional, una normalización, una activación ReLU, una capa de dropout, es decir, tiene un montón de capas, de ahí lo del aprendizaje profundo. El diseño de estas capas es algo bastante complicado y que en muchos casos roza la magia. Con frecuencia lo que hacemos es basarnos en redes que otras personas han hecho y que han dado buenos resultados y nos atrevemos a cambiarlas un poquito, pero diseñar una red de estas desde cero no está al alcance de cualquiera. Hace falta una cierta experiencia, ¿vale? Aquí tenemos el diseño de la red. Y a continuación lo que hacemos es, este diseño que hemos hecho de la red con sus capas, lo que hacemos es le enseñamos los ejemplos que hemos preparado. Todos esos audios que hemos visto etiquetados con emociones. Y le decimos que los mire, que aprenda, que saque conclusiones de esos datos. Eso se hace con esta función que se llama Model Fit
como si fuera un ajuste de una recta por mínimos cuadrados, al final es un proceso equivalente, lo que hace es ajustar los parámetros de la red, los pesos de la red, para que sean capaces de predecir bien la emoción reflejada en un audio. Este es el proceso de entrenamiento, ¿vale? Esto es lo que os digo que tarda unos 15 minutos, ¿vale? Con lo cual no podría haberlo hecho en tiempo real. Y esta gráfica que tenéis aquí es la evolución de la precisión del modelo según el proceso de entrenamiento, lo que llamamos las curvas de entrenamiento. Este modelo, si os fijáis aquí hay dos curvas, una es azul y otra es como naranja. Azul son los datos de entrenamiento y naranja son los datos de test. ¿Qué significa esto? Pues lo que hacemos es dividimos nuestro dataset, ese conjunto de audios que tenemos, lo dividimos en un conjunto de entrenamiento, datos que usamos para enseñárselos al algoritmo y que aprenda, y unos datos de test o de validación que no le damos al algoritmo. Es decir, el algoritmo solo aprende con los datos de entrenamiento. Y una vez que hemos entrenado el algoritmo, utilizamos los datos de test para comprobar qué tal funciona. Esos datos de test están etiquetados. Nosotros sabemos cuál es la emoción de ese audio, pero nuestro algoritmo no lo ha visto nunca. Así que le hacemos procesar esos audios que nunca ha visto y que genere las etiquetas, pero como conocemos las etiquetas verdaderas, podemos comprobar qué tal funciona nuestro algoritmo. Si os fijáis en esta gráfica, a lo largo del proceso de aprendizaje, la curva azul siempre baja, es decir, el modelo seguía aprendiendo. Sin embargo, la curva naranja, esos datos que no está usando para entrenar, sino que una vez que el modelo ha terminado el aprendizaje, les decimos que los evalúe, ¿vale? La precisión se estabiliza y ya no baja. Y llega un momento en que estas dos curvas están muy alejadas, ¿vale? Eso es un problema que normalmente tienen los algoritmos de aprendizaje automático que se llama overfitting, o sobreajuste en castellano. No me quiero meter en mucho rollo, ¿vale? Para no perder demasiado tiempo, pero el tema del sobreajuste es que nuestro modelo tiene tanta capacidad de aprendizaje que también aprende lo que no debe. Es decir, aprende, por ejemplo, el ruido. Aprende cosas que son características de los datos de entrenamiento, pero que no son generales, ¿no? Yo que sé, algún ejemplo muy burdo sería, imaginaros que en los audios hay 3 o 4 personas que tienen un problema en el habla, ¿vale? Algún tipo de problema en el habla, y da la casualidad de que esas personas siempre han hecho audios contentos. Pues nuestro algoritmo se cree que cuando detecte una persona que tiene ese problema en el habla, siempre va a estar contento, porque él no sabe, nuestro algoritmo es subnormal, ¿vale? No es tonto del culo, no es la primera vez que oye un audio, esto es que está escuchando, no sabe que un problema del habla es un problema del habla, y entonces aprende demasiado, entonces aprende también los errores de nuestros datos, el ruido. Y lo que ocurre es que el modelo generaliza mal. Funciona muy bien con los datos de entrenamiento, pero cuando le enseñamos unos datos que no son los de entrenamiento, funciona infinitamente peor, ¿vale? Generaliza mal. Eso es lo que le está pasando a este modelo, ¿vale? Podríamos haber ahorrado buena parte del entrenamiento, ¿vale? Aquí hemos hecho 100 iteraciones de los datos, ¿vale? Podríamos habernos quedado en unas 50 porque el modelo ya no ha mejorado por encima de eso. Los datos de entrenamiento sí, pero de manera tramposa, ¿vale? Estamos aprendiendo cosas de los datos de entrenamiento que después no son útiles con datos que no lo son. Vamos a ver directamente a los resultados, ¿vale? La precisión general del modelo es del 45%. Eso tampoco parece gran cosa, ¿no? Normalmente aquí lo que hacemos es comparar con un clasificador extremadamente estúpido que fuera un clasificador al azar. Como tenemos 7 emociones, si cada caso lo clasificáramos al azar, tenderíamos a acertar un séptimo de las veces. Eso es más o menos un 15%. Es decir, totalmente al azar, acertaríamos con la emoción de un audio en el 15% de las circunstancias. Hemos conseguido subir ese 15 a del orden de un 45, ¿vale? Hemos triplicado la capacidad de predicción frente a un clasificador muy estúpido.
pero no es tampoco excesivamente bueno. Ya digo, esto es un modelo bastante sencillo. Nosotros, en nuestro proyecto de investigación, haciendo algoritmos más complejos y otro tipo de tratamiento a los datos y extrayendo más características, conseguimos subir este porcentaje del orden del 60%. Ese es un poco el límite que existe ahora mismo en detección de emociones en tono de voz, ¿vale? No es posible llegar más allá de eso, pero es bastante mejor de lo que nosotros somos capaces de hacerlo con nuestro propio oído. O sea que, como les decía al principio, no podemos pedirle milagros a un algoritmo, ¿vale? Podemos pedirle que funcione mejor que nuestro oído, ¿vale? Pero no es infinita esa mejora. Esto sería la precisión, ¿vale? Que es de todos los casos que hemos evaluado, en cuántos hemos acertado la emoción. Hemos acertado en un 46%. Normalmente se utiliza otra herramienta para ver qué tal funciona, que es esto, que se llama la matriz de confusión. Aquí tenéis una matriz en la que las filas son la etiqueta verdadera y las columnas son la etiqueta predicha. Es decir, mujeres cabreadas. Toda la primera fila eran realmente audios de una mujer hablando enfadada. En 198 de ellas hemos acertado, pero en 7, esa mujer enfadada, nuestro algoritmo la clasificó como una mujer disgustada. En 10 la clasificó como una mujer asustada. 17 como una mujer contenta y así sucesivamente. Es decir, nosotros lo que buscamos es que esta matriz sea diagonal. Si la matriz es diagonal, nuestro algoritmo es perfecto, que nunca lo es. Bueno, y poco más, ¿vale? Me vuelvo a la presentación. Y seguimos con el segundo método de detección de emociones, que es detectar la emoción en una imagen de la cara de una persona, en los gestos de una persona, como vemos aquí en esta señorita, ¿vale? Algunos gestos están claros, ¿no? El primero, arriba a la izquierda, es sorpresa, después sería alegría, tercero, pues, es asco, ¿no? Pero el cuarto también es asco, es como más asco, no sé, hay algunas que no están tan claras. De la fila de abajo, el segundo, yo diría que lo que va a hacer esta chica es estornudar, más que mostrar una emoción. En fin, ya digo que esto no es una ciencia exacta. Si hiciéramos lo mismo que hemos hecho con los audios, que es extraer características de las imágenes, lo que se hace es esto, es detectar en la imagen lo que se llaman los anglosajones dicen landmarks o puntos característicos, es decir, pues los labios, la punta de la nariz, la zona de los ojos, las cejas, todas esas cosas. Entonces, el algoritmo tendría dos fases. En la primera fase, a partir de la foto, coloca los landmarks y en la segunda fase mira cómo se modifican las posiciones de los landmarks en función de las emociones. Ya sabéis que cuando uno está contento, pues su boca tiende a arquearse hacia arriba, como si fuera un emoticón, entonces el algoritmo aprende ese tipo de cosas, ¿no? Supongo que si subes las cejas te clasificará como sorpresa, ese tipo de cosas. Pero nosotros yo he seguido una aproximación distinta, más directa. Que es, aprovechando la enorme capacidad de aprendizaje que tienen las redes neuronales, yo no voy a detectar los landmarks. Lo que voy a hacer es directamente a mi red neuronal la alimento con los píxeles de la imagen. Es decir, cojo la imagen, cada uno de los píxeles los achorizo, ¿vale? De manera que lo convierto en un vector y alimento mi red neuronal con esos píxeles. Y a esa red neuronal alimentada por los píxeles le enseño un montón de imágenes etiquetadas con las emociones. Eso es lo que he hecho en este ejemplo, ¿vale? Que por falta de tiempo no podemos recorrer muy en detalle, ¿vale? Aquí he utilizado TensorFlow directamente, que es una herramienta, como digo, como estudiantes de Google, bastante potente, pero bastante infernal y poco amigable. Por eso
Nosotros normalmente, en lugar de programar directamente en TensorFlow, programamos en Keras por encima, ¿no? Bueno, en este ejemplo tenemos 35.000 fotos, ¿vale? Este dataset está muy bien, hay muchas caras. Una ventaja de esto es que esto no es dependiente del idioma y podemos utilizar caras de gente de otros países, suponiendo que funcionarán bastante bien. Lo hicimos también para el audio. Nosotros entrenamos los modelos con audios en inglés y después los aplicamos a audios en castellano. Y se pierde algo de precisión, pero funcionaba razonablemente bien, por lo menos en castellano. Siempre he tenido la sospecha de que si le pones audios en alemán, siempre te van a decir que están cabreados, pero la verdad es que no he hecho la prueba. En este caso, ya digo, tenemos 35.000 imágenes con estas emociones. Aquí tenéis ejemplos, ¿vale? Algunos son famosos, ¿vale? Porque desde luego la fila de arriba, el tercero por la izquierda es Samuel L. Jackson, estoy seguro. Pero hay muchos que no conozco. Incluso hay algún bebé que posiblemente no sea famoso. Estas son las imágenes con las que estamos trabajando. Si la cara no está nítidamente definida, entonces hay que hacer un proceso adicional antes, que es detectar la cara en la imagen, pero es un proceso bastante trillado ahora mismo, hacen las cámaras de fotos a gran velocidad, de manera sencilla. Pues estas son las caras con las que yo he alimentado mi red neuronal. Este es el diseño de la red, ¿vale? Bastante horrible también, ¿vale? Estas son todas las capas de mi red neuronal, de convolución también. Y este es el entrenamiento, ¿vale? Es todo el proceso de entrenamiento. Y vamos a ver qué resultados he obtenido. Bueno, estas son las curvas de entrenamiento. Como veis, casi no tenemos overfitting. La curva azul, que son los datos de entrenamiento, y la curva naranja, que son los datos de prueba, prácticamente tienen los mismos valores. Prácticamente no tenemos overfitting. Esto puede ser por un diseño de red adecuado, pero esto sobre todo porque tenemos muchísimos datos. Tener muchos datos es la mejor medicina contra el overfitting. Y esta es la matriz de confusión, ¿vale? En este ejemplo no lo he dicho, ¿vale? Porque he ido muy rápido, pero hemos reducido las emociones a 3. Alegría, tristeza y neutro. Y aquí tenéis la matriz de confusión, ¿vale? Por ejemplo, 0 es alegría, ¿vale? Como veis, la clasifica muy bien. De unos 900 casos de caras que demostraban alegría, 841 lo ha clasificado bien. 15 lo ha clasificado como tristeza y 43 como neutral. Un poco peor lo hace con las otras dos emociones. La tristeza, 437 están bien, pero 152 lo ha dejado como neutral y 19 lo ha dejado como alegría. Y así sucesivamente. Pero como veis, en general no está mal la precisión, ¿no? El valor global de precisión, no sé si lo tengo por aquí, es del orden, bueno, está aquí. La precisión es del orden de un 85%. Se ha clasificado adecuadamente la emoción en el 85% de las caras. Es bastante bueno. Esto es un ejemplo de lo que ocurre en la realidad, ¿vale? Detectar emoción en cara es mucho más sencillo que detectar emoción por el tono de voz. Nosotros en nuestro proyecto utilizábamos una mezcla de las tres cosas. Tono de voz, los rasgos faciales y el texto que el usuario escribía. Y mezclando las tres cosas conseguimos precisiones del orden del 90%. Porque mezclando las tres cosas puedes conseguir, la verdad, valores bastante buenos. Y por último, quería hablaros muy rápido de del tercer modo de detectar emociones, que es detectar emociones en texto. Esto es parte de un conjunto de técnicas que se suelen llamar procesamiento del lenguaje natural, seguro que no es la primera vez que oís eso, que es toda esa serie de técnicas que intentan extraer información de texto libre y en la que se basan todas estas aplicaciones de
traducción automática, interpretación de textos, etcétera. En general, el proceso es siempre el mismo. Primero el texto se tokeniza, es decir, se divide en palabras sueltas. Después se preprocesa, básicamente reduciendo el número de palabras con las que trabajamos, usando técnicas básicas. Y después se extraen características, ¿vale? Hay una serie de técnicas en las que, de una manera o de otra, se transforma nuestra lista de palabras en un vector numérico. ¿Cómo se hace eso? Pues aquí tenéis un ejemplo. Se supone que esto es un dataset, ¿vale? El primero tiene una frase que es this is good, la segunda es this is bad y la tercera es this is awesome. Hay un algoritmo, ¿vale? Por ejemplo, yo utilizo uno que se llama Count Vectorizer, que lo que hace es transforma este dataset de 3 textos en esta matriz. En esta matriz, las filas se corresponden a cada uno de los textos y las columnas son las palabras. O sea, esto realmente, si os fijáis, es el diccionario de palabras que aparecen en todos los textos, en el conjunto de los tres textos. De manera que, por ejemplo, la primera frase, this is good, tiene un 1 aquí porque aparece la palabra this, aparece un 1 en is y un 1 en good, pero 0 porque no aparece bad y 0 porque no aparece awesome. Y así sucesivamente, ¿vale? Esta es la manera de transformar nuestros textos en un vector numérico. El problema que tiene esto es que el número de columnas, realmente es el diccionario, se hace descomunal. Esto genera dataset de decenas o incluso centenares de miles de columnas. Que no hay que asustarse, ¿vale? Que los algoritmos que tenemos y las herramientas que tenemos son capaces de trabajar con ellos, pero en general tiene problemas, ¿vale? Tantas columnas generan siempre muchísimo overfitting. Entonces hay una serie de técnicas y de reglas para que eso no pase. Así que para terminar, os enseño, esto no está hecho en Kaggle, ¿vale? Lo he hecho yo en mi ordenador directamente. He hecho una función que lo que hace es, utilizando estas técnicas, pues da un valor numérico al contenido emocional de una determinada frase. Esto lo he hecho como si fuera con una red ya preentrenada, basándome en esto, esto es el resultado de un algoritmo de aprendizaje automático, es como si fuera ya un modelo preentrenado en el que hay una serie de palabras, abundancia, acabalar, la primera vez en mi vida que oigo tal cosa, con un porcentaje de contenido alegre en esa palabra, ¿vale? No lo he dicho porque he ido muy rápido, pero estamos utilizando una técnica muy sencilla que se llama bolsa de palabras o saco de palabras, que consiste en suponer que una frase es un montón de palabras sueltas, pero no analizamos el papel que hace esa palabra en la frase, si es sujeto, verbo, predicado, ni analizamos las relaciones entre las distintas palabras. Son palabras sueltas, como indica el nombre, es un saco lleno de palabras. Es una técnica muy básica, muy simple, pero consigue ciertos resultados decentes, ¿vale? Luego esto se puede complicar bastante más, pero simplemente con algo tan tonto como eso se consiguen resultados razonablemente buenos. No quiero perder mucho tiempo con esto, ¿vale? Pero básicamente lo que hago es seguir los pasos que os he contado en la transparencia, tokenizar, esto es un stemmer, y a continuación ejecutar esa función CountVectorizer, que lo que hace es transformar las palabras que yo escribo en un vector y ese vector se multiplica por ese Excel que os he enseñado con las valoraciones de cada palabra y se obtiene una puntuación. Perdonad por la velocidad, ¿vale? Pero me queda un poco sin tiempo, ¿vale? Y aquí tenéis un poco los resultados, ¿vale? Si yo ejecuto mi función en el brócoli me da ganas de vomitar, esto es autobiográfico, pues me dice que tengo esto abierto y lo necesita. El brócoli me da ganas de vomitar, ¿vale? Dice que esta frase tiene un 0,46% de alegría, no sé dónde lo ha sacado,
y un 90% de repulsión, ¿vale? Sí, lo de alegría viene de ganas, ¿vale? Me da ganas, ¿vale? Tiene un cierto contenido positivo. Ya veis que el funcionamiento es muy, muy limitado, ¿vale? Aquí he elegido otra, eres un tonto del culo, aquí sí que ha puesto un 1,4 de enojo, y soy más feliz que una perdiz, ha puesto 0,96 de alegría, ¿vale? Incluso, como veis, una técnica tan básica como esta, que es muy, 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 muy sencillo, ¿vale? Pues en muchas frases da un funcionamiento mínimamente aceptable, ¿vale? Hay cosas que no funcionan bien, ¿vale? Como por ejemplo, no soy feliz. Le digo qué emoción detecta ahí, detecta contento. ¿Por qué? Porque ha detectado feliz, ¿vale? Yo digo, no encuentra relaciones entre las variables, entre las palabras. Esto es fácil de hacer, por eso yo tengo una bandera aquí al final, veis que pone aquí un true, que normalmente era false, eso sí tiene una negación en la frase, ¿vale? Con lo cual nos haría sospechar que posiblemente en realidad es lo contrario de lo que está marcando la puntuación. Y lo que, bueno, voy a cerrar esto para veros las caras. Y otra cosa que todavía no hemos aprendido a detectar son las ironías, ¿vale? Las ironías confunden muchísimo a los algoritmos. Estamos intentando mezclar con tono de voz más el contenido de texto, y ahí sí que consigues, en algunos casos, detectar el tono irónico de las frases. Pero solamente escrito, ¿vale? Es prácticamente imposible detectar un sarcasmo o una frase irónica. Y nada más, eso es un poco el contenido de mi presentación. No sé si tenéis alguna pregunta. Porque estáis vivos, ¿verdad? Yo sí que tengo una pregunta. Genial. Lo que dijiste del diseño de redes neuronales, Sí. eso, ¿cómo lo consigues? ¿Es intuitivo? Es decir, uno que sepa más o menos sabe cuál es el problema y intuye más o menos qué estructura puede funcionar, o hay alguna manera, alguna serie de métodos que te permita tener cierta certeza de que va a funcionar? Pues una mezcla de las dos cosas. Cuando empiezas, que como el tema es complicado, básicamente lo que haces es basarte en otras redes que hayan hecho otras personas. Y tocarlas un poco, tocar los parámetros, añades algunas capas. Entonces, poco a poco empiezas a coger experiencias sobre para qué sirven ciertas capas, qué ventajas y qué problemas tienes. De manera que más o menos al cabo de un tiempo tienes más o menos una idea del tipo de estructura, de arquitectura de red que necesitas. Y después pruebas muchas pruebas. No hay, o sea, es imposible decir, esta es la red que va a funcionar, esto no funciona así, ¿vale? Tienes unas ideas de más o menos la arquitectura que necesitas y después haces muchas pruebas. Y tener en cuenta que estas redes que yo he utilizado son deep learning, pero son sencillas. A lo mejor yo tenía del orden de 10 capas, ¿vale? Las redes, por ejemplo, que utiliza Google para extraer información de imágenes, tienen del orden de a lo mejor 100 capas, y de una arquitectura realmente muy, muy, muy compleja, ¿vale? Y eso es el resultado del trabajo de a lo mejor 15 o 20 personas durante un par de años, a base de mucha prueba y mucho error. ¿Y puedes garantizar que a mayor número de capas, ya que hay más conexiones entre la red, las predicciones van a ser mejores o no tiene por qué? Añadir más capas y más neuronas nunca empeora. Lo que pasa es que llega un momento que mejora tan poco que estás haciendo el tonto. Vale, computacionalmente no merece la pena porque empeora la eficacia, ¿no? La Eso eficiencia. es, eso es. Vale. Yo tengo una duda. Dime.
¿Será a lo mejor que cambie los resultados dependiendo de la región analizada? Bueno, en mi caso yo soy de México y cuando fui a Andalucía siempre pensé que estaban enojados, pero no, parece que solo son muy efusivos con la voz. Claro, el tono de voz es muy... bueno, en realidad todo, ¿vale? También el contenido de la... Por ejemplo, cuando analizas sentimientos a partir del texto, ¿vale? Es muy dependiente de los países, ¿vale? Por ejemplo, tú sabes que en general a los españoles, a la gente de Latinoamérica, os parecemos como demasiado directos, como demasiado bruscos, porque tenemos una manera demasiado directa de tratar los temas. Entonces, si tú haces un clasificador basado en textos escritos por gente latinoamericana y después lo alimentas con textos escritos por gente española, tiende a clasificar que todos están cabreados. Eso es así, eso es así. Es muy complicado generalizar. O sea, si tú has hecho algo con datos que tienen unas ciertas características, si se lo aplicas a datos con características distintas, siempre estás corriendo un riesgo de que no funcione bien. Ah, ok. Sería buena idea entonces mezclarlo a lo mejor con un reconocimiento de acentos o algo así. Sí, o lo ideal sería añadir también voces de gente de otros países. Que hablan, por ejemplo, castellano, pero de otros países. De manera que el algoritmo entonces ya aprende qué es lo que tiene que detectar en las frases. Porque o sea, habría mucha gente con acento, por ejemplo, mexicano, en tu caso, que estarían enfadados y otros estarían contentos y otros estarían tristes. Entonces, el algoritmo aprende que esas características de acento no son importantes y las elimina y se centra en lo realmente importante. Ya digo, con muchos datos todo funciona muchísimo mejor. Ok, muchas gracias. Muy bien, pues si no tenéis ninguna pregunta, pues nos despedimos aquí. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya resultado interesante y os anime a meteros en el mundo este del aprendizaje automático, que es realmente fascinante y con muchas posibilidades para los próximos años. Así que nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a ti, Ignacio. En fin, ya dejo de grabar al menos.